Ayer estuvimos hablando con la querida Delfina Benese que iba a haber sesión del Senado en el día jueves. Sí. Hubo sesión del Senado. Anunciamos también, preanunciamos, podríamos decir, desde aquí, desde el estudio Emilio Camaitacuri para el mundo, que el Senado, después de 22 años, en este caso, iba a ratificar... Histórico, entonces, lo que pasó ayer. Rechazar el veto presidencial de Javier Milei fue lo que sucedió, en este caso, por la emergencia en discapacidad. Recuerdan, la ley de emergencia en discapacidad que salió en ambas cámaras, el presidente la vetó. Lo que se trató fue el veto. Recordemos que, como decimos, la última vez que se dio vuelta un veto fue un veto a el presidente Eduardo Duhalde. Recuerdan, presidente provisional elegido en el marco de lo que fue la crisis institucional de 2001. Que fue cuando tuvimos 5 presidentes en una semana. Exactamente, el último fue Eduardo Duhalde. Entonces, imagínense la gravedad que tiene esto, ¿no? Sí. Y para que comprendamos. La paliza que le pegaron, mirá los votos, todos los votos. Esto es un poco el resultado en el Senado de los presentes. Esta es la pantalla del Senado. Fíjense que la mayoría requerida eran 47 votos. Los votos que se consiguieron fueron 63, 7 negativos. Los 7 negativos son la totalidad del sector violeta. Estamos hablando obviamente del presidente Abdala, como se ve en el puntito rojo en el medio, y el resto de los senadores libertarios. Una ausencia extraña, mejor dicho, no votó directamente, que es la senadora del PRO de Jujuy, Bedia, que dio quórum, estaba sentadita ahí, pero parece que se fue al baño. ¿Justo? Está un poco, qué distraída. Un poco complicada, capaz. Alguno puede tener emergencias y tiene que irse de su trabajo, en este caso, en el Senado. Bueno, pero concretamente entonces una dura derrota para Milei, principalmente porque es el primer veto, que allí aparece la placa completa con todos los nombres de quienes votaron a favor, y como vemos ahí, Vilma Bedia ausente, en blanco, verán. Bien. Entonces decimos, un golpe muy importante para el gobierno de Javier Milei, principalmente porque cuando un presidente veta una ley, lo que está planteando es: yo no tengo financiamiento para ejecutar esta ley que, en este caso, el Poder Legislativo ha votado en ambas cámaras. Bueno, acá no solamente se pasó por ambas cámaras y no consiguió el tercio. Javier Milei, recuerdan que para ratificar un veto presidencial, las cámaras tienen que tener un tercio de los presentes para garantizar que ese veto persista. Bueno, Milei no consiguió esa cantidad de héroes. Recuerdan, ¿no? Los famosos 87 héroes de las jubilaciones que después se juntaron a comer un asado en la Quinta de Olivos. Bueno, en este caso no consiguió esa cantidad de héroes, y la ley que declara la emergencia en discapacidad queda vigente hasta el 31 de diciembre del 2026, como decíamos, con esta gran mayoría de 63 votos. Esto eran parte de los festejos afuera. Ahora vamos a compartir algunos de los videos, pero bueno, los 7 votos negativos, como decíamos, fueron de los senadores libertarios: Bartolomé Abdala, Iván Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Bruno Olivera, Juan Carlos Pajotto y Francisco Paoltroni. Más también la senadora Carmen Álvarez Rivero del PRO. No hubo abstenciones, pero sí, insistimos, en el caso de la señora Vilma Bedia, que se fue al baño, parece, en ese momento. Bueno, la insistencia en esta norma, recuerdan que fue rechazada el pasado 20 de agosto en la Cámara de Diputados con los 2/3 de los votos que se necesitaban para que esta iniciativa pase al Senado. Y a partir de ahí el Senado ratifica entonces esta iniciativa, que, recuerden, fue vetada por el presidente cuando se había convertido en ley el 10 de julio por unanimidad, es decir, con 56 votos a favor en ese momento en el Senado. Luego de del veto presidencial se recurre a esto. Concretamente, entonces, la ley de discapacidad o de emergencia en discapacidad establece una actualización y cancelación de las deudas con los prestadores de la salud, un mecanismo para ajustar también las pensiones no contributivas por discapacidad.
La emergencia entonces hasta el 31 de diciembre. Recuerden que esta ley va a regir en todo el territorio nacional y es de orden público. Se establece, como decíamos, las actualizaciones con la diferencia correspondiente entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha. Con lo cual va a tener una importante recomposición teniendo en cuenta el número inflacionario, que todo el tiempo lo estamos destacando con la querida Clara Rasu, a la cual pueden ir a chusmear todas las columnas en materia económica. Como decíamos, se debe saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del sistema de prestaciones básicas de acuerdo a los índices de inflación que conforma INDEC. Las pensiones no contributivas para personas con discapacidad van a ser equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las personas que cobran esta pensión no contributiva van a poder trabajar mientras no superen los 2 salarios mínimos. Recuerden que había un parate o por lo menos un techo a la posibilidad de percibir mayores ingresos. El Poder Ejecutivo Nacional va a tener que financiar con recursos del Estado esa compensación de emergencia a los prestadores. La Oficina de Presupuesto del Congreso determina que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.000 millones de pesos. Este es el aumento, si se quiere, a 3.627.000 millones de pesos. Entonces, concretamente estos son algunos de los festejos que se vieron en la plaza de los 2 congresos afuera. Si lo podemos poner con sonido, te voy a pedir, Mati Marchi, desde el comienzo, en el cual es el momento. El Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27793, que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional. Se acaba de rechazar el veto, señores, histórico. Hacía 22 años que no pasaba algo así. Me voy con Nico a la plaza, al festejo de los familiares. Nico. Insistimos con esto, ¿no? La movilización en la plaza de los 2 congresos de las familias de personas con discapacidad, que van incluso con los propios sus propias familiares allí en una jornada, como decíamos, incluso de mucho frío, pero la necesidad de estar presentes en la calle reclamando en este caso a sus representantes, según nuestra maldita reforma constitucional del 95, nuestro pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, exigiéndole a sus representantes que voten en consecuencia de las necesidades de este colectivo. Y estamos hablando, obviamente, de las personas con discapacidad que se encontraban allí. Tenemos una perlita del Senado, más específicamente en la locución de Cristina López, senadora por Tierra del Fuego, de Unidad Ciudadana. Recordemos la conformación cuando Cristina salió a armar la lista por fuera del PJ en pleno macrismo. Cristina López decía esto en su alocución en el Senado. ¿Saben qué están gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué están cantando la gente en la calle? Alta coimera, Karina es alta coimera. Y la verdad que tienen razón. ¿Saben qué están cantando la gente en la calle? Mirá. Alta coimera, Karina es alta coimera. Coima es así, ya saben que coima. ¿Saben qué están? Bueno, estas son algunas de las perlitas del Senado. Como decimos siempre, en Argentina no se divierte el que no quiere, porque incluso con una realidad de tragedia como la que vivimos, hay lugar para los jingles. Surgen no solamente los jingles, sino distintas cosas que realmente nos sacan una sonrisa. Obviamente lo que nos saca una sonrisa es el veto el rechazo al veto presidencial. Y bueno, justamente se da en la Ley de Emergencia de Discapacidad y justamente se da en pleno escándalo con la Agencia Nacional de Discapacidad, los audios de Españolo y una historia que todavía no termina, de la cual nos vamos a meter también, principalmente para destacar que ustedes ya saben que la semana pasada hablamos
de que se abrió el celular de Spagnuolo, pese a que Spagnuolo no quiso mostrar dar su contraseña, mejor dicho, y parece que cuando lo lograron abrir igualmente no había comunicación en ese teléfono, por lo menos, con no había nada. Javier Gerardo Milei. No, tenía comunicación con diferentes actores personas, políticos. obviamente, era su WhatsApp. Pero es raro que el abogado no tenga conversación con su cliente, en este caso con Javier Gerardo Milei y con su jefe político, porque recuerden, Javier Gerardo es el presidente y este muchacho era el titular de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y la que está al lado, Karina, que es la que, bueno, en sus audios señala. No hay conversación, entonces, con los hermanos Milei. Y no solamente no hay conversación, no se puede recuperar. Y acá, esto significa que obviamente se borraron estas conversaciones. Y acá, algunos podrán decir, nada se borra para siempre. Todo, sobre todo en la digitalidad, siempre hay un bit que recuerda, hay un conjunto de bits, de megas o de gigas, depende la cantidad de material multimedia que tenga esa conversación. Siempre hay un reducto en el que se guarda esto y sobre todo me imagino que Diego Spagnuolo lo debe tener guardado por seguridad en algún lugar y sobre todo para garantizar su libertad. Yo insisto en esto. Es el momento para que negocie Spagnuolo, para que negocien los hermanos Kovaliker, sobre todo su libertad, gente. Aprovechen el momento electoral porque se les acaba. Ya las elecciones son este domingo en provincia de Buenos Aires y después tienen hasta octubre. Y después, chau, se acabó. Bueno, pero lo raro es que la justicia no pueda, más allá de lo que a él le sirva o no le sirva para negociar, la justicia debería tener las herramientas propicias para poder recuperar esos mensajes si es que se borraron, que seguramente se borraron. Y es muy raro que no puedan, ¿no? Que directamente digan que no se pueden recuperar. Hablan un poco desde la propia dirección, desde la DATIP que nombrábamos las semanas pasadas, que están a cargo del fiscal de la causa, Franco Picardi, y del juez Sebastián Casanello, que concretamente no pudo recuperarse esa información borrada. Esos son los mensajes que dicen que no pueden ser recuperados. Recuerden que en el operativo que se hizo en su casa de Pilar se secuestró otro celular que no tiene mucha información de interés porque estaba sin uso. Pero además, en estos días comenzará el estudio de los otros celulares. Y estamos hablando de los otros celulares incautados y estamos hablando de los accionistas de la droguería suizo-argentina. El padre Eduardo y Jonathan Kovaliker y del exfuncionario de la ANDIS, Dalier Garbellini, que era el segundo de Spagnuolo, que es el que aparece en esa foto también muy difundida, con Spagnuolo, Karina, Menem y el cuarto que aparece, que uno dice quién es, este es Garbage, la otra imagen, querido Mati Marchi. Exactamente, ese señor es Garbellini, el que, tiene ahí justo el sol bastante pronunciado en el tobogán de piojos, que es un poco más chico que el que tiene Spagnuolo, ese tobogán. Exactamente ese señor. Tiene algunos pilinchos. Funcionario, recordemos que van a abrir el celular ahora, así que quizá allí aparezca también información. Insistimos con esto de que este escándalo recién arranca. Por cómo se puso el gobierno, está claro que hay contenido muy sensible en estos celulares y seguramente en parte de las escuchas o los audios que hay dando vueltas o las grabaciones que se hicieron, hay material, la verdad, que muy imponente. Veremos entonces cómo sigue, porque ayer se abrieron el celular. Seguramente la información salga la semana que viene o entre hoy y mañana. Digo esto porque estemos atentos a cualquier momento, pues van a empezar a circular. Recuerden que tiene... Ya se destapó la olla.
van a seguir esto, saliendo. esto es así. Recuerden también que tiene secreto de sumario la causa, con lo cual esto significa que los abogados defensores que están incorporados a la causa pueden acceder a la prueba que está en el expediente. Perdón, ninguno de estos abogados puede acceder a la prueba, justamente por eso, porque hay secreto de sumario, con lo cual ni siquiera los abogados que son parte de la causa están pudiendo acceder a las actualizaciones propias del expediente. Así que veremos qué es lo que sucede y cómo y cuándo se empieza a filtrar información de qué pasa con los celulares de los responsables de que la Agencia Nacional de Discapacidad tenga tanta tramoya con la droguería suizo-argentina Sociedad Anónima. La comunidad de Male. Bueno, volvemos porque este gobierno ya tiene muchas manchas. ¿Está más manchado que una vaca? No, un tigre, no sé cómo decirlo, pero porque ya veníamos cubriendo lo que pasa en el ministerio que tiene a la cabeza a Luis Petri, que estábamos hablando de Coviara, hablamos de IOSFA, y bueno, pudimos enterarnos del desguace que está haciendo Luis Petri ahí, que viene en sintonía con todo lo que es el gobierno de Javier Milei. Pero bueno, para hacer un breve repaso de lo que estoy charlando, que ya lo hemos repasado acá en Será Informados, es sobre la empresa Coviara, que es regulada por el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri, y esta empresa ejecuta obras inmobiliarias para las Fuerzas Armadas. Coviara fue fundada en 1966 por el presidente de facto Onganía con el fin de hacer viviendas para el personal de las Fuerzas Armadas, Prefectura Naval, para la Armada, Prefectura Naval y el Ministerio de Defensa. En toda su historia nunca adhirieron a un paro. El gobierno de Javier Milei y Luis Petri lograron que hagan paro por primera vez en la historia, un paro de 48 horas. Y no solo eso, sino que también empezaron a reclamar por los derechos que le corresponden, por salarios adeudados, por despidos, por achique, no tenían personal de limpieza, se quedaron sin terrenos que les pertenecían a la empresa. Por todo esto, los trabajadores decidieron sindicalizarse y dar la lucha correspondiente para que este desguace no siga avanzando. Un sector que ya lo hemos mencionado, pero era reacio a los sindicatos, no se sumaban a los paros y por la necesidad de seguir defendiendo sus puestos laborales terminaron sindicalizándose. Bueno, la situación en Coviara continúa siendo la que mencionábamos hace alrededor de un mes, fue más o menos, sí. ¿No? En los últimos días ocurrió algo muy insólito, que es que a los trabajadores se les ofreció trasladarlos a algún lugar al cual no sabían nada, ni dónde eran, ni cuánto le iban a pagar. Bueno, no sabían nada. Todo mediante un documento que tenían que redactar ellos mismos y firmar. Escuchamos lo que decía Sergio, trabajador de Coviara. Dijeron un viernes que tenemos que firmar, hacer una nota diciendo que aceptamos que nos trasladen a algún lugar del Estado, en algún puesto, y solicitamos que nos respeten, bla, bla, bla. Claro, se armó quilombo, porque nosotros nos preguntábamos, ¿por qué tenemos que aceptar algo? O sea, ofrecerme algo para que yo acepte. Era todo muy raro, aparte nos emplazó. Era viernes, digo que teníamos tiempo hasta el lunes a las 14, fue todo muy, muy raro. Bien, ahí lo escuchamos, que describía, ¿no?, la situación por la que pasaron los trabajadores. Y bueno, esto lo aclaramos porque en un portal salió que ellos habían rechazado
algo que le ofreció el ministerio. Y enojados nos mencionaban que no, que ellos no rechazaron nada porque puntualmente no había nada, no le habían ofrecido nada. Entonces, además Sergio contaba que esto no es nada real ni concreto y que hasta ahora no se recibió ninguna oferta por parte de la empresa, así que escuchamos el segundo audio. Que nos ofrezcan, que nos den más detalles de qué sería, y ahí nosotros decimos si aceptamos o no. No es que rechazamos, como dice ahí. Dijimos que no podemos aceptar algo si no me estás ofreciendo nada. Bueno, como pasó con Jofa, la obra social de las Fuerzas Armadas, cuando asume Milei y le deja el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri, la empresa que tenía un leve superávit, en este caso hablando de Coviara puntualmente, ahora tiene un déficit enorme que va aumentando su nivel. Bueno, también por la situación compleja que están viviendo, desde el Ministerio de Defensa mandaron gente para emprolijar todo, dicen, ¿no? Que es como para hacer el trámite más rápido, agilizar el cierre de la empresa, ya que enviaron contadores, abogados, y los trabajadores sienten que Coviara está siendo intervenida. Ahora enviaron una resolución donde dice que le sacan todas las oficinas que tiene a cargo Coviara y el local para dárselo a la Armada. Y además le sacan el local que es de planta baja de la empresa, que ellos alquilaban y era la única fuente de ingreso que tenían. Recordemos que ellos están cobrando salarios, en realidad no están cobrando, les deben salarios, siempre vienen como atrasados con el pago de los salarios. Y bueno, y esto todo con el fin de vaciar, ¿no?, la empresa. Ahí tenemos un documento que es, la resolución que sale por parte del Estado, donde se quedan con las oficinas. Si vamos más para abajo, Mati, donde dice más abajo, ahí. El Ministerio de Defensa resuelve el artículo 1, otorgarse la asignación de uso a favor del Estado Mayor General de la Armada de las unidades funcionales y complementarias correspondientes. Bueno, ahí todos los números que son infinitos. Sí, del edificio ubicado en la calle Reconquista, 385/387 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado catastralmente como circunscripción. Bueno, sí, la manzana, sí, la parcela y todo. Exactamente, y después, sigue más con el artículo 2, hágase saber al Estado Mayor General de la Armada que a partir del dictado de la presente medida deberá realizar las acciones requeridas por el artículo 24, anexo al decreto, notifíquese. Sí. Todo, ese es lo que le envían. Mirá cuando agarran el teléfono de Petri, ¿no? Porque agarraron el de Spanulo, se armó un escándalo bárbaro. Y sí. Imagínate cuando agarran el de Petri y empieza a saltar un poco todo esto que venimos, insisto, lo que sucede con Jofa, que obviamente también están relacionados con este negocio y el entongue general de Suizo-Argentina, de las droguerías. Ya lo dijo Menem el otro día, yo conozco todo el negocio de las droguerías. Dijo, sí. ¿Para qué decís estas cosas? Si te están diciendo que sos uno de los porque valijeros. Quiere decir que anda con gente pesada. Pero bueno, parte también de algo que vamos a seguramente continuar mirándolo y siguiéndolo e investigándolo muy de cerca, sí, que es el accionar del ministro de Defensa Luis Petri. Sí, que ahora se está candidateando. No olvidemos que ahora quiere encima tomar decisiones en las cámaras. Y diputado nacional algunos dicen que fue un pasaje de salida, ¿no? Y porque estaba saliendo demasiado limpito. Salí del Ejecutivo, ahora anda a tu provincia, anda a Mendoza, ser representante del Poder Legislativo a nivel nacional en Mendoza, para luego hacer una candidatura a gobernador en la provincia de Mendoza. Andate antes de que se destape todo este quilombo. Yo estoy esperando igual que su compañera de vida, la ¿Cris? Periodista, podríamos decir, publicista, o lo que fuese, Cristina Pérez, hable de algo de lo que está sucediendo alrededor de lo que administra su marido, de la cual, su marido es su novio, de la cual debe tener algo de datita, así que sería importante. Sí, bueno, por ahora no, los trabajadores están viendo qué pasa, ¿no? Esperando que les ofrezcan realmente algo, porque no quieren quedarse sin trabajo, eso es seguro. Tampoco quieren que cierre la empresa, pero bueno, si no queda otra,
están esperando algo concreto, ¿no? Para no ser unos nuevos desempleados, como ya venimos cubriendo bastante desempleo en la Argentina, no sumarse a esa larga lista de desempleados. Y desde Coviara, desde la empresa Coviara, desde la dirección y desde el ministerio, no hay respuestas y no hay diálogo más que estas apretadas o estas cosas que vemos bastante sucias. Tal cual. Vamos y venimos rápidamente porque hay un montón todavía de Será por las Malas para compartir con ustedes. Seguinos en nuestras redes, en @Radio Trinchera y @Revista Trinchera, para mantenerte informado de todo lo que sucede en La Plata y el país. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¡Vamos a ganar! ¡Siempre a ganar! Si no puedo por las buenas, será por las malas. No quiere entender por las buenas. Y cuando dicen por las malas, se comportan como adictos. Será por las malas. Lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Trinchera. En el día de ayer nos enterábamos de una noticia realmente triste para muchos de los compañeros que estamos aquí en Comunidad Ferroviaria, sobre todo por la pérdida de una compañera, de Wanda Sánchez, compañera que falleció el día jueves. Allí está parte de la publicación que realizaron los compañeros de Radio Futura. Compañeros que, bueno, desde un comienzo han estado aquí junto a ADES, a la Asociación de autoconvocados en defensa de las personas con HIV, trabajando en distintas instancias comunicacionales. Bueno, Wanda fue una de las compañeras que fue parte de la toma de este lugar en 2006, de las primeras jornadas de limpieza en 2007, y sobre todo también de las refacciones, de la construcción de la cocina, del baño, que hoy infinidad de personas aquí transitamos, no solamente quienes trabajamos acá, sino quienes venimos también a distintos eventos culturales que suceden en este hermoso pueblo productivo, cultural y educativo. Wanda, además de todo, desarrolló un nivel de organización alrededor de las personas trans, no solamente alrededor de militar por los derechos y por la necesidad del ejercicio pleno de los derechos de las personas trans, sino también fue parte de la construcción del archivo Travesti Trans, justamente en clave de recordar a la cantidad de compañeras y compañeros que han luchado por los derechos, justamente por que se reconozcan por el cupo laboral tan necesario. Hay una, como decíamos, esta publicación de Radio Futura muy, muy hermosa el día de ayer, recuperando gran parte de distintos materiales que se han trabajado comunicacionalmente, como esta serie documental que se llama Lo que sí hicimos, de los compañeros de ADES, que llevaron adelante para relatar en 10 capítulos en esta serie documental, como decíamos, en donde se intentaba concientizar, prevenir, construir, promover, comunicar, pertenecer, simbolizar, acompañar, reconstruir y organizar la lucha por la puesta en marcha de los derechos humanos de las personas que viven con VIH-Sida y sus familias afectadas, con lo cual despedimos una gran compañera con
obviamente con mucha tristeza, pero con la certeza de que las banderas que levantaba Wanda son las banderas que seguimos levantando, y nos vamos con este fragmento de el capítulo número 6 de Lo que sí hicimos, que lo van a poder encontrar como Lo que sí hicimos, capítulo 6, pertenecer. Así que, compañera Wanda Sánchez, presente siempre con su organización territorial desde Quilmes, con la cantidad de compañeras y compañeras que venían desde la zona sur a levantar estos galpones, hoy nombrados como comunidad ferroviaria, en los que le dan trabajo a un montón de compañeras y compañeros. Y cuando empezamos a ir a Tolosa, no teníamos mucha noción de qué iba a pasar ahí. Dábamos una mano, sin pensar en que muchas veían eso para ir a trabajar ahí, muy lejos. Nada, fue más, la verdad que eso en las compañeras, tengo que decir que fue por pura colaboración. Ahora en la textil somos pocas, de las que había se fueron yendo. Lo que pasa es que faltan como fondos para que las compañeras de entrada ya tengan un sueldo. O sea, la gente puede llegar a ir por pelear por el lugar y todo, pero el dinero hace falta. O sea, a todos nos hace falta. Y el hecho de que no hubiera un sueldo fijo hizo que muchas compañeras se fueron. Porque no tenemos de parte del Estado algo que sea todos los meses, ya sea un plan que bajen como un refuerzo para mientras se produce y entregar la producción y cobrar ese dinero, las compañeras se fueron manteniendo. Eso no lo tenemos. Entonces estamos ahí arreglando y sacando de acá, sacando de allá para ir piloteándola. ¿Llegaron a autoconvocar? RAE, una trinchera.